Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos al principio del programa, nos acompaña el licenciado Julio César Valentín. Él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y es el secretario encargado de Asuntos Internacionales de esta organización política. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar, Tacón, domingo, mañana. Gracias Mana Belgique. por aceptar la invitación y vamos a saludar al alcalde de Tamboril. Histórico. Eso dice que va a ser siempre. No, él viene para acá. Ajá, ¿para Santiago? Viene para Santiago, viene a que se Bueno, la pelea. ya Belito va a estar candidato o presidente. Entonces, él viene que él viene para acá a ser candidato. Echa la pelea, está claro. No, pero él gana. Angiolino gana. Lo único que no puede andar en mula. A mí hoy me dijeron que hace campaña ya. Yo estaba en Tamboril. No. Dije en caballo, él solito. Todo lo que investiga de ti en pocos minutos. En pocos minutos. Y a Catalina, una joven intelectual de Santo Domingo, que... De Samaná, pero vive en Santo Domingo. Bueno, ella vive en Santo Domingo, de Samaná. Y a Fernando Bonilla, asistente personal de Julio César Valentín, que ha estado estudiando en varios países, haciendo maestría. Valentín, hoy leí algo muy penoso sobre los ucranianos que viven aquí, que vinieron de turistas, no que viven. Vinieron de turistas y no pueden irse. ¿Sabe que esos que vienen con su dinerito contados, con los días de habitaciones, con la comida, y ahora ni hay aviones, no hay nada, no saben dónde estar? Entonces, ¿qué pueden, para entrar más en detalles, porque eso es un tema humano que a mí me destrozó el alma, que el gobierno dominicano puede ayudarlo? Sí, absolutamente. Tenerlo aquí. Y creo que debe ser parte de una política incluso de turismo, ni siquiera de política exterior. Eso pensé yo de turismo. Primero, no es una cantidad extravagante. Son como 50. Puede sostenerse por un tiempo determinado hasta que se pueda hacer algún 90. tipo de ruta humanitaria para, si quieren acercarse a sus familiares, a su país, a una zona. Hay ya zonas de refugiados en un número considerable para hacer solo 5 días del conflicto que ha desatado esta situación. Y bueno, en algún momento tendrán su debido retorno. ¿Qué puede pasar? Se habla que ya están reuniéndose Ucrania y Putin, y después dicen que no, que ya es la guerra, que ya están bombardeando tal ciudad. ¿Qué puede ocurrir en estos últimos días? Bueno, lo primero es que hay un conflicto. Hay conflicto bélico que probablemente Europa no advirtió la probabilidad de que fuera a producirse tan rápidamente, a pesar de que hay antecedentes muy cercanos de conflictos en la región por la misma razón que se produce este conflicto. En el año 2008 hubo un conflicto que involucraba a Rusia, a 2 zonas geográficas de Georgia, una antigua república soviética, al igual que Ucrania, por el mismo motivo, la intención de Georgia vincularse a la OTAN. Eso desencadenó que 2 franjas del sur de Georgia plantearan, con población fundamentalmente rusa, con lenguaje ruso, con idioma ruso, plantearan la independencia de las regiones, así como Georgia proclamó la independencia de la antigua Unión Soviética, de la Federación Rusa, y se estableció como una república independiente, así como lo hizo Ucrania. Bueno, pues esta población altamente rusa, pues decidió separarse. Eso generó un conflicto bélico entre estas 2 provincias que se proclaman repúblicas democráticas independientes con Georgia. Ante el conflicto bélico que dejó un saldo de varias
de varias decenas o centenares o miles de muertos, intervino Rusia. ¿A defender qué? El derecho de la autodeterminación de esas dos provincias. Y naturalmente lo que procuraba Rusia es lo que procura con Ucrania, que no se produzca una alianza con la OTAN, es una cuestión de realpolitik, que no entramos en valoración de lo razonable o no. Sin embargo, Rusia apela al principio de seguridad estratégica de los objetivos nacionales de ellos. Así como Estados Unidos definen que la seguridad nacional tiene que ver, o la defensa tiene que ver con mantener los objetivos de los Estados Unidos al margen de la amenaza a estos, también los rusos tienen su lógica de realpolitik. Eso está pasando en Ucrania. ¿Qué acontece? Que cuando se produjo el desmembramiento de la antigua Unión Soviética, que eran varias repúblicas socialistas en torno a la Unión Soviética, cada país fue estableciendo su independencia. Cuando Gorbachev desintegra la Unión Soviética, desmonta el sistema socialista, el secretario de Estado, es decir, lo que es para nosotros el canciller de los Estados Unidos, James Baker, le asegura a Gorbachev que no se iba a producir una expansión de la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, que surgió como una respuesta a la posible expansión de la Unión Soviética que tenía prácticamente toda Europa oriental frente a los aliados capitalistas o democráticos de Europa occidental. Ahí Estados Unidos jugó un papel predominante, pero este proceso de potencial expansión no estuvo escrito, no estuvo suscrito entre Gorbachev y los Estados Unidos. Sin embargo, Putin lo que invoca es que se han venido agregando una serie de repúblicas, antiguas repúblicas soviéticas, es decir, que son sociedades independientes, son repúblicas independientes y que están bastante próximas a la frontera rusa. Incluso hay varios países que están en la zona del Mar Negro, en la zona del Báltico, que fueron antiguas posesiones o países que estuvieron en la órbita del socialismo, es decir, con una amplia incidencia de lo que fue el Pacto de Varsovia, que surgió en 1955 como respuesta al peso político y militar de la OTAN. Es decir, la OTAN es una alianza de naturaleza fundamentalmente de defensa y en consecuencia preparándose para cualquier respuesta en términos militares. ¿Pero por qué? La organización del Tratado del Atlántico Norte representa una amenaza para Rusia. ¿Qué motiva a Rusia a tener temores sobre esta organización si, como bien usted dice, es una organización de defensa? Bueno, Rusia entiende que un área tan estratégica como el Mar Muerto, que tiene salida hacia Europa, o sea, Europa occidental, por la vía de Turquía, que también es parte de la OTAN y también de la Unión Europea, lo que procura Rusia en esta situación es que la OTAN no se coloque en su traspatio, no se coloque en su vecindad más próxima. Si Ucrania entra a la Unión Europea sin pactar con la OTAN, es muy probable que pueda existir una salida arreglada. Y de hecho, a lo que debemos apelar los que tenemos compromiso con la paz, con la no proliferación de la guerra y por tanto las consecuencias catastróficas que suelen tener estas guerras en términos humanitarios, en términos económicos, en términos de pérdida de patrimonio universal, es llamar a que siempre se intenten agotar las salidas diplomáticas, las salidas vía el diálogo, soluciones alternativas a las controversias bélicas. Y en consecuencia, parece que falló la diplomacia.
y también falló la capacidad de Europa actuar como un solo bloque para intentar procurar soluciones. El avance de la OTAN hacia la zona de Georgia, que está en el sur de Rusia, y el avance hacia Ucrania tendría acercado prácticamente a Rusia. Y Rusia, que viene de ser un imperio, que viene a ser una federación de repúblicas llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, evidentemente, que tiene con la caída de la Unión Soviética, se produjo lo que se produjo prácticamente algo similar a lo que le ocurrió a la derrota alemana, que la imposición de los vencedores del Tratado de Versalles prácticamente humilló el honor de una nación de tradición expansionista como era Alemania. Es decir, esa grandeza germánica de miles de años de historia se vieron arrodilladas ante la imposición de las pautas de los triunfadores. Lo mismo pasa con la antigua Unión Soviética, que queda residiendo en su centro, que fue Moscú. Entonces Moscú se siente, de algún modo, la inteligencia, el aparato de dirección de la Rusia, de Rusia, pues termina entendiendo que si se coloca, si se establece una incorporación a la OTAN, tanto de Georgia como o de los países limítrofes con Rusia, evidentemente que eso implica la posibilidad de establecer bases militares, la posibilidad de trasiego de armamentos, de embarcaciones, de naves militares, apoyo abiertamente militar, establecimiento de sedes de inteligencia y por tanto puede colocar a esa antigua Unión Soviética, ese antiguo imperio zarista en la condición de una nación endeble. Y eso no lo va a permitir Rusia. Y naturalmente que la acción militar iniciada por Rusia para defender las dos provincias, las dos nuevas provincias, no de Georgia, que generó aquel conflicto, sino la provincia de Donetsk y la de Lugansk, que eso forman parte de una región que está al este y hacia el sureste de Ucrania, y que una parte de ella termina dando al Mar Negro. De forma tal que no es solo por las riquezas materiales que pueda tener esta zona, no es por las riquezas materiales en recursos naturales, gas, petróleo, uranio que tiene Crimea. No, es la ubicación geoestratégica de ser la punta y que no fue siempre parte de Ucrania. Es decir, fue parte del antiguo imperio ruso. De forma que ahí lo que está en juego es un tema de realpolitik, es un tema de Rusia contemplar una presión, una acción de disuasión, porque incluso el poderío militar de Rusia no es para que el saldo de víctimas fatales sea relativamente bajo. Para el nivel de la capacidad armamentista de esto que se ha iniciado, estimo que la inteligencia rusa no va a tener la imprevisión de pensar que iba a resolver eso en 2 días. Sabe que eso es una acción que compromete primero la obligación de sentarse en la mesa del diálogo y tratar de imponer. Han venido sanciones, hay consecuencias y potenciales consecuencias en diversos planos, pero la mayor de ellas es la obligatoriedad de conducir a las partes a negociar con actores internacionales con credibilidad. O sea, ese es el propósito de Putin. Bueno, no solo lo anunció, es que es previsible. Es fácil de determinar que ese es el propósito. Presionar a que estas dos antiguas repúblicas soviéticas, más Moldavia, que está ahí mismo en la franja entre Odessa y que también está muy cerca al Mar Negro, pues le plantea también una zona que plantea la separación de ese otro país que está muy próximo, que es un desprendimiento de la antigua Unión Soviética y que
también ha tenido unas relaciones tensas con Rusia. Es decir, que Rusia está planteándose lograr mantener distante de la órbita, de la vecindad territorial de ella a la OTAN. De forma que el llamado, digamos, urgente del presidente ucraniano, Zelensky, de formar parte de la Unión Europea, simbólicamente le pueden conceder eso. Pero de ahí a sentar a los miembros de la OTAN a debatir la pertinencia o no de aceptar su incorporación, y además, en medio del conflicto, lo que debe prevalecer es la necesidad de algún tipo de entendimiento. En este caso, para que nos vamos a la pausa, Valentín, lo vamos a dejar para que nos la conteste después de la pausa. ¿Qué es la Unión Pro Paz? Porque hay una resolución, la 377 de la ONU, que prácticamente era que debían imponer en la reunión que sostuvieron el día pasado y permitieron que Rusia se opusiera a eso con el voto negativo. Es que es sencillo, es que Rusia tiene poder de veto. Después de la pausa. Entonces vamos después de la pausa.